Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Efectivamente, hoy lunes 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Y para hablar sobre este trastorno del espectro autista, TEA, hemos invitado a la opinión más calificada de nuestro país, al doctor Gabriel González. Él es profesor grado 5, catedrático de la Facultad de Medicina de Neuropediatría. Gabriel, un placer, doctor, de recibirte en Calidad de Vida en Desayunos. Vamos directamente al foco, al tema. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Bueno, lo primero es un trastorno o una condición, no es una enfermedad, que lo que se caracteriza por alteraciones en la conducta. Y diríamos, la base es una base neurobiológica, o sea que está en un funcionamiento diferente del cerebro del niño. Y las características que lo definen son dos. Uno es el trastorno en la comunicación e integración social, desde el que no habla, desde cuando habla no logra comunicarse adecuadamente, y lo que son las conductas repetitivas o intereses más restringidos, como algunos intereses que son bastante peculiares. Esas son las características generales de lo que es este trastorno. Gabriel, mucho se ha hablado en estos años y tú obviamente como autoridad y como experto lo sabés. ¿Cuáles son las causas? ¿Se conocen realmente la etiología del trastorno, de esta condición del espectro autista? Diríamos que comparte muchas etiologías con lo que es la discapacidad intelectual. Ajá. Cuanto más severo es el trastorno, más grave, que eran las formas que antiguamente más se diagnosticaban, la posibilidad de encontrar alguna causa genética o ambiental, por ejemplo una infección intraútero u otros factores teratogénicos que actuaron durante la formación del cerebro humano en el periodo embrionario fetal, ahí podemos encontrar una causa. Cuando vamos a las formas más leves o con menos discapacidad intelectual, ahí muchas veces encontramos factores de riesgo. Y en general hay factores genéticos, hay a veces predisposición genética, el padre, un tío, tenía algunos problemas de comunicación, claro, era más inhibido, y factores ambientales, que son los que acontecen intraútero y sobre todo en el primer año de vida, que las redes neuronales se están formando. Porque el problema central es el cerebro social, claro, es lo que nos permite comunicarnos, relacionarnos, ponernos en lugar del otro, y ahí es donde realmente en el 60% de las formas de hoy que diagnosticamos no encontramos una enfermedad asociada, sino que factores de predisposición genética y ambiental. Gabriel, ¿por qué es mucho más prevalente en los niños que en las niñas en una relación de 4:1? ¿Se conoce? Digamos, se sabe y hay varias teorías. Una se dice que es una hipermasculinización del cerebro humano. Mira. La relación ahora se habla 4:1, una época se hablaba más. Hoy en día se empiezan a ver más también mujeres con funcionamiento similar, pero que a veces no es fácil detectarlo. La explicación, hay varias. Una se dice que la forma de funcionar de las personas son los que son muy empáticos, ¿no? Y que tienen mucha habilidad para poder captar una cantidad de sensaciones, y en eso el sexo femenino tiene mucha más ventaja. Una mujer puede estar en una reunión entre varios hombres y al salir comentan, viste la cara, viste como dijo fulano o algo, y captaron cosas que no fueron del lenguaje mucho más que los varones. En el otro extremo tenemos, digamos, el hombre es más eficiente en las actividades sistematizadas. Claro. Para hacer una sola tarea, una sola función, el hombre la puede hacer mejor. Por eso se dice que la gente más sistematizada, a veces pueden ser buenos ingenieros en informática, astrónomos, matemáticos, están más próximos al funcionamiento del trastorno del espectro autista. Gabriel, se calcula que en nuestro país hay aproximadamente unos 30.000 o más niños autistas. Y entonces, para los papás, para las mamás que nos están viendo, obviamente en todo el país, esta pregunta: ¿cuáles son las claves del tratamiento? ¿El abordaje terapéutico debe ser necesariamente multidisciplinario? Sin duda, diríamos, acá hay varios aspectos. Uno no puede hacer un tratamiento estándar porque cada tipo, cada edad, cada grado de trastorno del espectro autista es diferente.
Sí es clave el diagnóstico temprano. Temprano. Y ahí juegan los padres un rol clave. Los padres, el pediatra, los educadores. Digo, ese niño que no mira tanto a los ojos, que no señala, que no hace juego simbólico, agarra una muñeca o algo y hace como que jugara. Ese niño que no responde al nombre, que a veces con el lenguaje no sigue avanzando, o que tiene un lenguaje con poca intencionalidad comunicante, que no señala. Esos son claves como para consultar tempranamente. En esa etapa nosotros cuando tiene menos de 4 años, a veces, salvo que sean formas muy severas, decimos que tiene signos de riesgo de trastorno del espectro autista. Porque hay otras condiciones, problema de lenguaje, trastorno atencional, discapacidad intelectual, que pueden dar características similares. Pero ahí es fundamental el trabajo en el tema central, comunicación. Que mire a los ojos, que señale, el lenguaje, entender los códigos como se comunica el niño y por supuesto aquí un fonoaudiólogo, un psicólogo, el psiquiatra infantil cumple un rol fundamental también porque muchas veces los niños tienen asociadas otros trastornos del humor, de ansiedad, que deben ser valorados en conjunto. Y luego, bueno, el trabajo en la casa, porque en la casa es fundamental darle pautas, directivas, tips a los padres para mejorar. Siempre decimos, la culpa no es de ellos, pero tienen que modificar la forma de comunicarse con su hijo para ayudarlo más. Y luego la institución educativa, que bueno, creo que el día de hoy es una cosa importante para lograr tener más herramientas en los colegios, en las casas para mejor intervención. Vamos al consultorio virtual. El tema ha despertado un formidable interés en ustedes, en la teleaudiencia, y tenemos 3 preguntas, testimonios de absoluto interés que le van a servir a todos los papás y a todas las mamás que tienen niños con el síndrome del espectro autista. Vamos con la primera. Señor director, Andrea Gabriel te pregunta: me he enterado de varias familias con niños con TEA en los últimos tiempos. Mirá qué pregunta. ¿Puede ser que haya más casos o es una sensación? ¿A qué se debe, profesor? Es una pregunta que la ciencia quiere también contestar hace años. Es una realidad. Hablábamos hace 2 o 3 décadas, 1 cada 10.000. Hoy hablamos 1%, con lo cual hay más diagnóstico, eso es claro. Ahí se plantea que una de las razones es que esto es como un iceberg. Antiguamente diagnosticaban las formas más graves. La punta. Y ahora estamos viendo formas no tan graves. Claro. Con lo cual es importante declararlo porque los padres muchas veces se plantean que el diagnóstico es de los que antiguamente se pensaba que no comunicaban, que no mejoraban. Esas eran las formas más graves. Hoy vemos más porque vemos formas no tan graves. Esa es una razón. La otra, que hay factores ambientales que no se pueden desconocer, que pueden haber cambiado, la tecnología, la comunicación. Sin duda. Una cantidad de factores que pueden influir hoy en día, diríamos, jugar en la calle, interactuar, estar menos con la tecnología, eso le da mucha habilidad social. La habilidad social se aprende interactuando con otros niños en lo que eran antiguamente las relaciones sociales. Clarísima la respuesta del profesor Gabriel González. Vamos con la segunda pregunta, testimonio de la teleaudiencia. Son todas absolutamente muy, muy interesantes. Macarena te pregunta: en la clase de mi hijo hay un niño con el trastorno del espectro autista. Muchas veces, no lo invitan a jugar para que no haga lío. Yo no estoy de acuerdo, dice Macarena, pero tampoco sé cómo tratarlo y me pone nervioso. ¿Qué le decís a esta mamá, Gabriel? Bueno, lo primero que creo que el día de hoy de la concientización sirve justamente para estos niños. Hay que ayudarlos, hay que integrarlos, hay que ayudar a la familia y lo primero empieza un poco del corazón. Creo que es algo bueno para el niño, para el hijo que no tiene un problema, o sea que creo que el tema que muchas veces tiene que tener algunas directivas, los maestros, los padres, claro, como para ayudarlo a que el niño realmente no la pase mal. Muchas veces cuando se trabaja en grupo, se les explica de muy pequeños, se les explica que todos somos diferentes y cada uno tendrá algunas características que salen de la normalidad, muchas veces son mejor integrados y uno los puede ayudar. Lo que hacen muchas veces los maestros, cuando un niño de repente en una situación está pasándola mal, lo pueden sacar de la clase. Bueno, en un cumpleaños o algo hay que ver un poco la realidad. Es difícil dar una receta que sirva para todos los casos. Absolutamente. Porque hay niños con TEA que pueden ir en cumpleaños y puede pasar perfectamente que no molesten, que se queden jugando solos. Claro. Tampoco está bueno. Pero bueno, en ese caso la idea es justamente ayudarlos. Perfecto. Vamos con la tercera pregunta. Todas muy en tema, todas de mamás
que están viviendo la situación y están todas ellas enormemente preocupadas y tienen la respuesta del más calificado vocero del país, el profesor grado 5 de neuropediatría. Vamos con la tercera. Entonces, señor director, Cecilia la hace. Mi sobrino de 3 años acaba de ser diagnosticado con TEA, el trastorno del espectro autista. En la familia, dice Cecilia, estamos muertos. No sabemos para dónde agarrar ni por dónde empezar a movernos. ¿Qué nos sugiere, profesor? Cecilia te escucha. Bueno, creo que esto es un poco una pintura de cuando uno tiene que hacer un diagnóstico a esta edad, y por eso el día de hoy es muy importante. El desconocimiento genera, esto es algo grave, esto no se puede mejorar. Claro. Prácticamente tengo pocas posibilidades de mejorar, de intervenir, y creo que eso no es así. Primero, el diagnóstico temprano siempre permite mejores intervenciones. Hay que pasar rápidamente la etapa del duelo para decir, bueno, ¿por qué a mí? ¿Qué le pasó? ¿Cuáles son las razones? A ponerse a trabajar, a mejorar. Cuando uno puede pasar ese espacio, uno empieza a hacer cosas en la casa, en la comunicación, que realmente empieza a ver resultados. Estos niños mejoran. Y cuando tienen menos de 4 años, decimos recién, no hablamos todavía de un diagnóstico definitivo, salvo que sea muy claro. Por lo que decíamos, estos niños mejoran. Cuando tiene un TEA no es que se vaya a curar, pero como trastorno del desarrollo va a ir mejorando. Y hay formas que si tienen lenguaje, que logran comunicación, que logran que empiecen a mirar a los ojos, que empiecen a interactuar. De hecho, hay un 25% diagnosticados antes de los 4 años de TEA, que a los 6 años no están dentro del grupo de TEA. ¡Qué bueno! O sea que hay que transmitir eso. Hay mucho para hacer, hay que consultar a los profesionales y a los técnicos que puedan trabajar. Creo que hemos mejorado mucho en el diagnóstico temprano. En el tratamiento todavía tenemos que seguir mejorando porque a veces no disponemos tanta cantidad de horas como para darles tratamientos tempranos a estos niños. Pero bueno, creo que lo fundamental en este caso es pasar de la desesperanza a la actuación, a trabajar, y estos niños tienen mucho para mejorar, sabiendo que, bueno, muchas veces no va a ser una cura como para que vaya a decir ahora no tiene nada, pero sí que va a mejorar y se va a insertar mucho mejor. Doctor Gabriel González, no sabés lo que te agradecemos. Nosotros, pero fundamentalmente la teleaudiencia. Fundamentalmente estas mamás, estos papás que tienen niños con TEA. Esta mamá recién, Cecilia, nos planteaba que le acaban de diagnosticar a su niño con 3 años. Ha sido de enorme importancia todo lo que nos has dicho. Un placer. Y te tenemos, como siempre, desde hace más de 20 años, integrando el staff de Calidad de Vida Desayunos, que ya continúa ahora con el consultorio dermatológico y los cuidados a la piel. Obviamente, la entrevista la realiza María García.